Arratsaldeon guztioi, eta hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Arratsaldeon a todos y todas, y vamos a dar comienzo a la junta plenaria del día de hoy. Aztergai zerrendaren lehenengo puntua, aurreko aktaren onarpena izango litzateke. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Algo que comentar al acta. Eder, Teresa, Marisa, Gelines. Vale, orduan aurrera jarraituko dugu. Atal erabakitzailearekin, seguimos con el siguiente punto del orden del día, en la parte resolutiva, gestión. Segundo punto, modificación de acuerdo de adhesión a la central de contratación, adhesión general sin limitaciones. Bigarren puntua, kontratazio zentralari atxikitzeko akordio aldatzea, atxikipen orokorra mugarik gabe. Vale. Lehenik eta behin azaltzea, bere garaian hartutako erabakia, 2008ko martxoaren 26ko osoko bilkuran onarko erabakia hartu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio zentralari atxikitzea gas eta telefono zerbitzuei dagokionez soilik, eta ondoren beste esparru akordio batzuei atxiki nahi izenez gero, osoko bilkurak, kasuan kasuko erabakia hartu behar zuen. Erabaki horren arrazoiketa eta erabaki hori etorri zan kasu honetan EH Bilduk proposatuta, EH Bilduko udal taldeak proposatuta, eta honen arrazoia zen kontratazio prozesuan autonomia bermatzea. Bai, autonomia bermatzea. Kontratazio lizitazioan kontratu baldintzak ezartzeko aukera osoa izanez udalak, ez? Loteka banatzea, enpresa txikita hartainei aukerak zabaltzea, klausul sozialak eta albideratzea, eta bar. Orain zelako hausnarketa egin, batez ere eginda proposamen tekniko batetik 6 urteko esperientzia aztertu ondoren, balantzea positiboa da, eta ordun teknikarien proposamenez ez da beharrezkoa zerbitzu jakin batzuetara soilik atxikitzea, eta osoko bilkurara eramatea bestelako atxikimenduak. Arrazoiak, espezialitate handiagoa duela daukatela Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariek, denbora eta baliabideetan aurrezten dela, eta horrela, sopelako udalak lehentasunezkoak eta espezifikoagoak diren zerbitzuetara edo kontratuetara murgatzen dela. Orduan proposamena izango litzateke, aldatzea bere garaien hartutako osoko bilkuraren erabakia eta atxikimendu orokor eta osoa izatera pasatzea. Comentaba que en su momento se tomó un acuerdo plenario que era el siguiente. Fue en marzo del 2020, el 26 de marzo del 2020, y se acordaba lo siguiente: la adscripción a la central de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya exclusivamente en lo que se refiere a los servicios de gas y telefonía, debiéndose adoptarse posteriormente un acuerdo plenario en caso de querer adherirse a otros acuerdos marcos. Esta propuesta este acuerdo fue a propuesta del Grupo Municipal de H. Bildu y su finalidad o su objetivo era garantizar la autonomía del ayuntamiento en ciertas contrataciones, ¿no? A fin de establecer condiciones concretas en esos procesos de licitación, sobre todo división por lotes, abrir oportunidades a pequeñas y medianas empresas, posibilitar cláusulas sociales, etcétera. Ahora, se hace un periodo de reflexión de 6 años desde ese acuerdo, y la reflexión es el siguiente: se hace un balance positivo de los acuerdos realizados con Diputación Foral de Vizcaya, con los procesos selectivos, de licitación realizados con la Diputación Foral de Vizcaya, y entonces ya lo que se propone es una unión o un acuerdo global a esa central de contratación, sin que tenga que pasar por pleno, adherirse a otros procesos de licitación, que no sean gas y telefonía, como hemos comentado. Y las razones que escriben en el informe técnico sería especialización del personal técnico de Diputación Foral de Vizcaya, ahorro en tiempos y recursos por parte del ayuntamiento, y así se destinarían a expedientes de contratación más prioritarios o específicos. Y también hay otro punto: que la Diputación Foral de Vizcaya aplica
cláusulas sociales mediante la aplicación del Decreto Foral 33/2018. Entonces, la propuesta que traemos a pleno es modificar ese acuerdo plenario del 26/3/2020 de adscripción a la central de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya, eliminando los límites establecidos en el mismo y pasando a ser una adhesión general y completa. Ello permitirá al Ayuntamiento de Sopela participar directamente cuando lo considere oportuno y sin necesidad de un acuerdo plenario previo, en cualquier acuerdo marco que plantee la central de contratación de Diputación Foral de Vizcaya. Bien, entonces ahora ya os cedería la palabra. Eder. Es que ricasco. Teresa, perdón. Sí. Yo no tengo más que alegrarme del cambio de criterio, porque ya en las legislaturas pasadas mis compañeros de gobierno y yo habíamos propuesto varias veces adherirnos a- a la central de compras. En algunas ocasiones no se veía, no, por parte de la oposición, entonces no parecía muy conveniente. Yo sigo manteniendo la misma postura. Creo que no solo por ahorrar trabajo, sino en realidad todo eso que has comentado es que es un criterio de eficiencia a todos los niveles. No solo el ahorro que supone para el ayuntamiento en cuanto al monto de los recibos, que ya de por sí es importantísimo, sino que esos pliegos tan complicados tenían que dedicar mucho tiempo, tenían que dedicárseles mucho tiempo y en detrimento de otros contratos, porque todo no se podía abordar. Así que por mi parte voy a aprobar esta adhesión, siempre quedando claro que en cualquier momento, si algún contrato se ve más ventajoso, licitándolo solo por parte del ayuntamiento, pues se mantiene esa opción. Gracias. Es que ricasco, Teresa. Marisa. Angelines. Pues bueno, como ya comenté en la comisión y está comentando también Teresa, pues bienvenido el cambio de criterio o la rectificación. Es verdad que en el 20 no opinabais lo mismo, pues hombre, 6 años después igual también vuestra falta de experiencia gobernando, pues hasta que no lo ves y creéis las razones técnicas que también se os dijeron en el 20, pues bueno, pues por eso estamos en el 26, en algo que se podía haber hecho antes. Nosotros como equipo de gobierno siempre hemos apoyado a la pequeña y mediana empresa, pero el objeto y servicios de contrato eran imposibles. También nos dijimos en su día que había ayuntamientos de diferente color político que lo hacían, que no era cosa de EAJ-PNV, de solo ayuntamientos gobernados por EAJ-PNV. Pero bueno, bienvenido el cambio de criterio y, y votaremos a favor, evidentemente. Eskerrik asko, Angelines. Esandakoa kriterio aldaketa egon da, bere garraian arrazoi batzuk eman genituen, uste dugu zireltasunez eman genituen arrazoi hoiek, eta gaur beste arrazoi batzuk ere jartzen ditugu, eta hor justifikatzen dugu irizpide aldaketa. Esan barra dago, Uribe Kostako mankomunitatean ere boska horren alde eman genuela, ekainaren 18an, 2025ko ekainaren 18an, eta orain teknikarien proposamenan jaso ostean atxiki gara eta kriterio aldaketa hori aplikatuz. Comentaba que en el 2020 realizamos 2020, si no me equivoco, realizábamos, eso es 2020, marzo, realizamos esa apreciación y ese posicionamiento en cuanto a la central de contratación. Exponíamos unas razones concretas y hoy en el pleno de hoy esgrimimos las razones para hacer ese cambio de criterio. Decir también que la Mancomunidad de Uribe Costa en junio del 2025 en votación plenaria pues nos adherimos, propusimos también adherirnos a la Diputación de manera completa, y esto es coherente con esa decisión. Vale. Hau esandakoa, bozkatzera pasako ginateke. Aldeko bozkak. Vale. Aho batez, onartzen da.
Vale. Eta honen bestez, pasako ginateke hirugarren puntura. Ta ordenantza aldatzea. Tercer punto, modificación de la ordenanza de la OTA. Vale. Azalpen labur bat. Batzordetan ja eman da azalpena eta orain errepikatuko dugu. Gaur egun, hainbat bi ordenantza daude indarrean, alde batetik TAO ordenantza eta bestetik bidebietako aparkaleku mugatua arautzeko ordenantza. Lehenengo ordenantza horrek, lehenengo ordenantza hori 2016koa da, eta arazoak eman ditu 2016tik ona. Joan den legealdian badaude jarraibide batzuk ezarrita, aurreko alkateak sinatuta eta udal idazkariak informatuta, eta zehazten dira ze arazo zeuden interpretatzerako orduan. Eta jarraibide batzuk ematen ziran. Legealdi honetan ere, egungo udaltzen buruak eta alkatetza sailak ere, bertan herritar askoren kesak jaso ditugulako, eta idazkaritzaren laguntzarekin ordenantza horren zenbait alderdi ere eguneratu dira, edo aztertu da eguneratzea. Beraz, gaur ekartzen dugun proposamena da ordenantza hau, tauren ordenantza aldatzea, ez? Joan den legealdian eta 2016garren urtetik ikusitako arazoa konpontzeko eta zenbait kontu berri kontutan hartzeko, ez? Garai berrietara egokitzeko. Alde batetik, tiketa erabiltzearen betebeharra kentzen da, gaur egun ez dalako beharrezko, mugikortasun urria daukaten erabiltzaileen eskubideak handitu egiten dira, eta gero bestetik, maiztasun handiko erabiltzaile eta egoiliarrei aplikatu beharreko araubideetan ere aldaketak egiten dira. Egoiliarren bigarren eskuko kotxeen kasuan, egoiliar berrien kotxeen kasuan, etxebizitza jabeak baina egoiliarrak ez diren kasuetan, eta bestetik furlariak eta parapenten kasuetan ere. Aldaketaren beste alor bat da, bidebieta kaleko ibilgailuen denbora mugatutako aparkalekuaren ordenantza, bigarren ordenantza hori aipatu duguna, sartuko litzateke tauren ordenantza zuzenean. Beraz, akordio izango litzateke, puntu horietan ordenantza aldatzea. Comentaba que hoy en día tenemos, a día de hoy, dos ordenanzas que regulan la OTA, ¿no? Por un lado, la ordenanza general y por otro lado, la ordenanza de la calle Bidebieta al aparcamiento limitado. Bien, la ordenanza de OTA está dando problemas desde su aprobación y ya en la pasada legislatura se aprobaron unas instrucciones por alcaldía, pero con informe también y informe también de Secretaría Municipal para realizar interpretación de esos problemas, ¿no? y poder solucionarlos. En esta legislatura lo que se ha tenido en cuenta son esas instrucciones y lo que se propone desde el punto de vista técnico es introducirlas en la norma. También se han realizado aportaciones de Policía Local y también del Departamento de Alcaldía, porque ahí también se han recibido quejas ciudadanas por esos problemas que hemos señalado. Y también se ha tenido en cuenta o se ha contado, mejor dicho, con las aportaciones o con la ayuda de Secretaría. Bien, entonces la propuesta que traemos al Pleno es modificar dicha ordenanza. Y, por ejemplo, se tienen en cuenta estos puntos, ¿no? Se elimina la obligación de utilizar el ticket como justificación de pago de las tarifas, se aumentan los derechos de los usuarios con movilidad reducida, se proponen modificaciones en el régimen aplicable a los usuarios de alta frecuencia y residentes, sería el caso de coches de segunda mano de residentes, casos de nuevos residentes, el caso de propietarios de viviendas pero no residentes y el caso de surfistas y parapentistas. Y por último, la ordenanza reguladora del aparcamiento limitado de la calle Bidebieta se introduciría en esa única ordenanza para tener un único cuerpo normativo. Y bien, y ese sería el acuerdo que traemos a pleno, como ya se explicó en la comisión de gestión. Eder, zerbait esateko? Ez, eskerrik asko. Teresa. Sí. Esta modificación hará que más comprensible la norma y
cuando una norma hay que dar instrucciones para su interpretación, es que la norma no es buena. Ya el artículo 3 del Código Civil dice que las normas se interpretan por su tenor literal, en primer lugar. Entonces, teniendo en cuenta el contexto y otras cuantas especificaciones. En este caso, bienvenido sea la claridad en la norma. Creo que deberíamos trabajar todos en que esto se extienda a todas las normas y ordenanzas que emite este ayuntamiento. Y bueno, es una tarea que servirá para que no solo los concejales y concejalas que estamos aquí, que es nuestra obligación preguntar y entender lo que se dicta, sino que la ciudadanía agradecerá que la norma quede muy clara para todos. Así que, por mi parte, bienvenido sea. Eskerrik asko, Teresa. Marisa. Bai. Angelines. Vale, pues lo dicho, son propuestas técnicas que además vienen de legislaturas anteriores, o por lo menos de la legislatura anterior, cuando se identificaron esos problemas, y en esta legislatura también han surgido esos problemas de interpretación. Entonces, pues también poner en valor el trabajo de los técnicos, ¿no? En este sentido, de Udaltzaingoa, Secretaría y también de Administración de Alcaldía. Vale, pasako ginateke bozkatzera. ¿Votos a favor? Listo, ¿no? Unanimidad. Vale. Eskerrik asko. Vale. Laugarren puntura pasako gara, judizioz kanpoko kredituen onarpena, cuarto punto, aprobación, reconocimiento extrajudicial de créditos. Eta kasu honetan aurreko ogasun batzordean komentatutakoa. Udal lokaletarako gas horniduren fakturak dira, Endesa enpresarenak, eta kontratua amaitu zen 2025ko abenduaren 31an, eta zerbitzua jarraitu behar duenez, eta jarraitu duenez, ordaindu behar dira faktura horiek, gastuak onartu eta fakturak ordaindu. Eta zenbatekoa da 10.213,43 euro. Esan barra dago, eta berriro ere etortzen gara bigarren puntura, 2020ko martxoaren 26ko osoko bilkurak onartu zuen Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralera txikitzea, gas eta telefono zerbitzuei dagokionez beti, edo bestela esandakoa osoko bilkuraren onarpenaren bitartez, eta 2023ko urrian bertan honakoa sinatu zen, contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de gas natural durante los años 2024 y 2025. Eta kontratu hori 2023ko azaroaren 6an formalizatu zen. Vale. Eta beraz, abuztuaren hasieran, abuztuaren 5ean, komunikazio bat jaso genuen Bizkaiko Foru Aldunditik, esanez, esparru edo kontratu berria atera behar zutela, ez? Eta aurrekuspena zan 2026ko urtarrilaren batean. Vale. Baina, urtarrilaren 29an, akordio bitartez esleitu zitzaion enpresa berriari. Bueno, kasu honetan, Endesa Energia S.A. enpresari. Kontratu berriaren dokumentazioa badago ja espedientetan, tokiko gobernu batzordean bihar azalduko da alkatetzaren esku utzi dela prozesu osoa arintzeko, eta beraz, udala prozesua errasten eta azkartzen saiatzen ari da. Eta esandakoa, Bizkaiko Foru Aldundiak bideratu du gaia, Sopelak udalak bere etxerako lanak egin ditu, eta kontratua formalizatzen ari da azkenengo prozedurak eginez. Vale, comentar que se trata de facturas de suministro de gas a locales municipales. Se trataría de las facturas de diciembre, enero diciembre 2025 y enero-febrero de 2026 de la empresa Endesa Energía S.A. y el importe total sería 10.000 euros 213,43 euros. El contrato finalizó el 31 del 12 del 2025, entonces ese periodo, a pesar de que no haya contrato en vigor, se ha venido dando este servicio imprescindible para el ayuntamiento, entonces el ayuntamiento tiene que, mediante acuerdo plenario, aceptar
esos gastos y facturas y poder proceder a su abono. Decir que este contrato tiene relación con la central de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya que hemos comentado en el punto 2. Ese contrato se formalizó en octubre de 2023 y abarcaba los años 2024 y 2025 y finalizaba el 31 del 12 del 2025. En agosto del 2025, Diputación Foral de Vizcaya nos comunica que va a poner en proceso la nueva licitación que comenzaría, en teoría, el 1 de enero del 2026, con fecha 21 de enero de 2026. Mediante acuerdo de Diputación se adjudica a Endesa Energía S.A. este contrato. Toda la documentación ya está en expedientes municipales. Se ha abocado en la alcaldía para que no tenga que pasar por Junta de Gobierno local todo este proceso. Entonces, el proceso ya está en marcha y el ayuntamiento está haciendo todo lo que tiene que hacer para agilizar esa tramitación. Vale. Y dicho esta explicación, hitza emango dizuet. Eder, Ez, eskerrik asko. Teresa. Yo nada, reincidir en lo que digo siempre, la obligación que tiene el ayuntamiento de pagar los servicios que recibe. Es obligatorio, luego yo no tengo ningún inconveniente en aprobar este reconocimiento extrajudicial. Eskerrik asko, Teresa. Marisa. Angelinas. No decir nada a lo que solemos decir otros meses. Vale, hau esan da, bozkatzera pasako ginateke. Aldeko bozkak, abstentzioak, oso ondo. Aurrera egingo dugu. Bosgarren puntua, 2024ko kontu orokorra onartzea. Punto número 5, aprobación de la cuenta general del 2024. Vale, 2025ko maiatzaren 20ko ogasun batzordean, 2024ko kontu orokorra aurkeztu zen eta diktaminatu zen, eta diktamen hori eta kontu horiek publikatu ziren Bizkaiko aldizkari ofizialean, jende aurrean jarriz, 15 eguneko epean. Edozein interesatuk alegazioak aurkez ditzan. Alegazioak ez ziren jarri, eta beraz, hurrengo pausua izango litzateke osoko bilkuraren onarpena. Bai, hau pausu derrigorrezkoa da. Pausu hori, normala denez, 2025ean eman behar zen, baina hemen aitortu behar dugu atzerapena egondala, eta orduan, azalpenak eman ziren martxoko informazio batzordean, eta gaurko osoko bilkurara ekartzen dugu, erantzukizuna gure gain hartuz. Bai? Eta proposamena izango litzateke, 2024ko ekitaldiko kontu orokorrea aprobatzea, herri kontuen euskal epaitegira eta dagozkion kapo kontrolerako orgonetara bidali dadin. Vale. Comentaba que en la Comisión Especial de Cuentas de mayo del 2025 se presentó la cuenta general del 2024 a la corporación, a los presentes en esa comisión, y el siguiente paso fue su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y una exposición pública de 15 días para que interesados presentasen alegaciones. No hubo alegaciones y, según la normativa, el siguiente paso es que se presente a pleno. Por eso lo presentamos hoy. Es cierto que este punto se tenía que haber presentado mucho antes, concretamente en el 2025, y no se presentó, hay un retraso, asumimos ese retraso y la responsabilidad en ese retraso, y la propuesta sería la siguiente: aprobar la cuenta general del ejercicio 2024 al objeto de que la misma sea remitida al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los órganos de control externo que procedan. Eta hau esan da, hitza emango dizuet. Eder, Ez, eskerrik asko. Teresa, Marisa, Angelines. Vale. Orduan bozkatzera pasako ginateke. Aldeko bozkak. Vale, hau batez. Eskerrik asko.
Eta orain pasako ginateke urrengo blokera, argibide sustapen eta kontrol atala, pasaríamos al siguiente bloque, parte de información, impulso y control. Seigarren puntua, ondorengo alkatetza dekretuen berri ematea, punto número 6, dación de cuenta de decretos de alcaldía. Aparecen ahí todos los decretos de alcaldía, son públicos a la ciudadanía. Se trata de, en general, abocaciones a alcaldía, de contrataciones y acuerdos, también delegación de algún acuerdo de alcaldía, y daciones de cuenta de temas expuestos y explicados en la Comisión de Hacienda. Bai. Eta hau esan da, 7. puntura pasako gara, premiazko mozioak halakorik badago, pasaríamos al punto número 7, mociones de urgencia si las hubiere. No se han presentado ninguna moción. Pasaríamos al punto 8, ebazpenik gabeko mozioak. Punto número 8, moción no resolutivas, no hay ninguna moción resolutiva presentada. Eta orduan pasako ginateke zuzenean, azkenengo puntura, 9. puntua, erreguak eta galderak. Pasaríamos directamente al punto de ruegos y preguntas. Eder? Ez, ez. Teresa? Marisa? Desde esta corporación se está indisponiendo a la población de Sopela contra nuestro grupo municipal y en especial en contra de mi persona, solo por presentar un recurso de reposición en este ayuntamiento el último día de plazo. Antes de interponer el recurso de reposición, que solo les obliga a repensar la decisión que ya habían tomado, se esperó a ver si el equipo de gobierno y los funcionarios ejercían las acciones pertinentes. Ante la nula actuación, este grupo municipal agotó los plazos e interpuso el recurso. Les recuerdo que los plazos están para cumplirse y accionar dentro de ellos, del primero al último día. Seguramente de haberlo interpuesto el primer día, habrían argumentado que no les hemos dado tiempo para corregir. La cuestión es buscar un cabeza de turco, en mi opinión, para tratar de tapar sus propios errores y las dilaciones a las que abocan a los proyectos. Es más fácil machacar al grupo político que les resulta incómodo y que, dicho sea de paso, tiene los medios económicos más exiguos, porque no hace falta que recuerde que la justicia es cara. Pero les pondré en antecedentes. El 4 de febrero, el equipo de gobierno firma el decreto 204/2026. El día 17 nos informa de ello el concejal de urbanismo, consultamos a nuestra asesoría jurídica y se nos dice que no es correcto. En el pleno, el día 26, les informo de que la cuestión que nos ocupa no es correcta y que corrijan. Ustedes no lo hacen y al cabo de unos días mi grupo municipal se ve obligado a hacer un recurso de reposición antes de que se consumieran los plazos. Si la intención del equipo de gobierno es que no haya dilaciones, lo tienen muy fácil. Esto está en su mano. La resolución es del ayuntamiento. Lo pueden hacer rápido o lento, pero me da a mí que prefieren hacerlo lento para que sigan culpabilizando a quien no tiene la culpa y continúen con las movilizaciones previstas, que aunque después nos tengan que dar la razón, el pozo que queda es que el culpable es mi grupo municipal y en especial yo, Marisa Gadea. Todos estamos bajo el imperio de la ley, pero los servidores de lo público con mayor razón, porque nuestros votantes depositan en nosotros sus intereses, para que actuemos en su nombre de forma correcta, para que nada ni nadie pueda impugnarlo, porque lo público es de todos. Y nos preguntamos, ¿por qué ese empeño en que quite el recurso cuando son ustedes los que lo resuelven? ¿Por qué el ayuntamiento, que es un gestor público, se empeña en hacerse cargo de los gastos que corresponde al sector privado, o sea, el de los propietarios de los terrenos de Ávaro? Quiero recordar que el mayor propietario es Vila de Saiz, con un 51% de propiedad. ¿Por qué no hacen las modificaciones de normas subsidiarias que corresponden para hacerlo bien? Han pasado 3 años desde que nos estimaron las alegaciones a la modificación de normas subsidiarias del Instituto, porque no se estaban haciendo correctamente. En ellas les decíamos cómo hacerlo bien.
han tenido tiempo desde 2023 en hacer la modificación de normas subsidiarias bien hechas y no lo han hecho. Ustedes sabrán por qué. Eskerrik asko, Marisa. Bueno, lehenik eta behin esatea, kritika politikoa erabat zilegia dela, eta kasu honetan erabat justifikatuta dagoela, eta behartuta gaudela kritika politiko hori egin izanagatik, eta mantenduko gara kritika politiko horretan. Errekurtso hori blokeatzen du de facto institutuko handipena, gure ustez oso akats larria da, akats estrategikoa da sopelarentzat, eta udal teknikarien esku, juristen esku, eta behar bada, eta beharrezkoa balitz kanpoko profesionalen esku ere, utziko genuke errekurtso honen ebazpena, beraiek emango dute erantzuna, baina erantzuna dana dalakoa izan da ere, gure kritika politikoa ez da mugiduko ez da milimetro bat ere. Jarraitzen dugu pentsatzen, errekurtso honen helburua blokeatzea dela, udal ekimen bat eta herri ekimen bat, institutu berriaren handipena, eta ez da errekurtso edo ekinbide juridiko isolatu bat, zure taldeak edo zure elkarteak egiten duena, hor dago urko ezegunaren kontra jarri zenuten errekurtsoa, Abaroko plan partzialaren kontra jarri dituzuen errekurtsoak, etxe bizitzaren kontra, eta Loroñoko aparkalekua hezkuntza helburu edo erabilera izateko ekimenaren kontra jarri dituzuen errekurtsoa, ez? Azkenean, ingurumenaren kontra, hezkuntzaren kontra eta etxebizitzaren kontra egiten duzue. Eta hor gure kritika politikoa argia da. Esandakoa, itxarongo dugu udal teknikariek edo erantzun juridikoa emango dizuegu, baina gure kritika politikoa ez da inoiz aldatuko. Comentaba que la crítica política que realizamos es legítima, creemos que está totalmente justificada, es más, estamos obligadas a hacerte esa crítica política con toda su dureza y toda su crudeza. Creemos que es un error estratégico en el que habéis cometido, pero no solo una vez, ahora comentaré que habéis realizado otros errores estratégicos muy graves para el futuro de Sopela. En este caso se busca bloquear de facto la ampliación del instituto, algo totalmente necesario para la comunidad educativa y la ciudadanía y las familias de Sopela. El recurso está en manos de los técnicos municipales, darán su respuesta. Tenemos confianza en que darán la respuesta que tengan que dar, como han realizado todos los procesos administrativos anteriores, pero den la respuesta que den, nuestra crítica política es la misma. Se está tratando una y otra vez de bloquear temas educativos como la ampliación del Instituto de IDIBER, como acabas de comentar, dando esos argumentos que acabas de comentar, que políticamente pues pueden tener el peso que cada uno les den, pero nosotros sí le damos el peso de que tratáis de bloquear un tema educativo muy importante. También tratasteis de bloquear la modificación de normas subsidiarias del aparcamiento de Loroño. Ahí hicisteis también un recurso. Hicisteis un recurso también contra el humedal de Urco, hicisteis un recurso contra el plan parcial de Avaro. Vivienda, educación y medio ambiente. La crítica política es clara. Creemos que siempre hemos mantenido respeto, pero esa crítica política va a estar ahí y no nos vamos a mover ni un milímetro. ¿Vale? Y te cedo la palabra de nuevo. En los recursos que hemos hecho y las alegaciones que hemos hecho a este ayuntamiento, todos nos han dado la razón, así que no sé qué problema es el que tenéis. Únicamente el que no nos han dado la razón es en el juzgado, en el contencioso administrativo. Entonces, lo que se está haciendo es porque no se están haciendo correctamente las cosas. En la modificación de normas subsidiarias que se estuvieron haciendo en el 2023 para el instituto, se nos reconoció que teníamos razón y se quedaron en stand-by. Podíais haber hecho, porque ahí se decía cómo se tenían que hacer correctamente y tampoco se han hecho. Entonces, no es cuestión nuestra que estemos haciendo nada, porque lo que queremos es que se hagan bien las cosas, que no cueste al erario público lo que no es. Porque si corresponde a los propietarios de los terrenos de Avaro, que lo paguen ellos, no nosotros. Para que no tengan que hacerlo, quizá tengan que hacer la modificación de normas subsidiarias, no sé. Pero creo que
hay que mover ficha, o sea, no hay que emperrarse en que no tengo la razón y ahí me quedo esperando a que cumplan no sé qué tiempos para echarnos la culpa a quien no la tenemos. Se hacen más rápido y ya está. O sea, creo que sabrán cómo tienen que hacerlo los técnicos perfectamente. La decisión política o la voluntad política es clara y no es solo del equipo de gobierno, es mayoritaria de la corporación, 16 contra una concejala en este sentido, pero va más allá de la corporación, es una reivindicación, todas estas reivindicaciones de la gran ciudad, de la mayoría de la ciudadanía de Sopela y la interpretación es clara. Estáis tratando de bloquear el humedal de Urco, el plan parcial de Avaro con sus 490 viviendas de protección pública y el parking, y también lo intentasteis con el proyecto educativo, ahora de Iberre, pero también con Loroño. Entonces, eso es algo que se os cargará en la mochila, porque ya lo estáis haciendo vosotras mismas. Pero nuestra obligación, no solo del equipo de gobierno, sino de muchos agentes de Sopela y del resto de la corporación, es plantaros cara y deciros esta crítica tan crudamente como la que te estamos diciendo. Vale. Y dicho esto, Angelines, Amaya. Vale. Bueno, banan esango dutxut eta gero zu esan, bale? Vale. Vale, lehenengoan, en el primer punto me gustaría primero felicitar a varios sopelostarras. Me gustaría felicitar a Adriana Olaso, que ha quedado chapelduna de Euskadi en una especialidad de boxeo. Me gustaría felicitar a Markel Fernández, que ha quedado segundo del Mundial. Y me gustaría felicitar a Pachi Ciscar, que la han elegido como seleccionador de pelota para ir a los mundiales. Dicho esto, entro en materia. Ja, gauzatxo bat, Bai. Eta proposamen bat, badakizue, Kirol eta Kultur Gala egingo dala, Bai, eta aukera daukagu sopelostar guztiok, bai Adriana Olaso, bai Markel Fernández, eta bai Patxi Zizkar proposatzeko, beraiek izateko eskaintza instituzional bat, eta uste dugu Kirol eta Kultur Galaren zera hori interesgarri izan daitekeela, eta animatzen ditugu sopelostarrok, 3 pertsona hauek sartzeko Kirol Gala horretan. pues nosotros ya hemos tomado nota y haremos la propuesta, pero queremos felicitar, como ha sido este mes, desde el ayuntamiento, desde del grupo de AJ. En el primer punto nos gustaría, bueno, pues son unas dudas que nos han surgido. El equipo de gobierno ha tenido una reunión con los vecinos de Leisvide y de Otorlanda en relación a la peatonalización de esas calles. Entonces, lo que nos traslada a los vecinos es que el equipo de gobierno ha venido a decir que por recomendaciones técnicas y siguiendo criterios técnicos, pues que se van a peatonalizar esas calles. Yo me he puesto en contacto, desde AJ nos hemos puesto en contacto con las dos áreas, tanto de seguridad como de urbanismo, en la cual el área de seguridad me traslada este informe, en el cual me dice que ellos lo único que han hecho es trasladar un informe de señalización para las terrazas, uso de terrazas, que se les solicita de urbanismo, pero claro, la sorpresa es que hay en un expediente, en el 3161/2023, hay un informe de la aparejadora técnica donde las conclusiones viene a decir, aunque se trate de una plataforma única, se debe garantizar el paso libre de 3,50 metros para vehículos de emergencia y acceso a garajes, por lo que en el centro de la vía no se podrán instalar terrazas. Nos gustaría saber si hay otro informe técnico y de quién es ese informe técnico que asesore eso, o si es directamente una decisión política. Urbanizar Elizbide y Dr. Landa. Asmoa ez da urbanizatzea. Komentatu genuen, peatonalizatzea. Asmoa da aldaketa trafikoa lehenengo proiektua zan edo helburua da nolabait altzariak eta beste
beste osagai batzuk jartzea bi kale horietan, eta batez ere Landa Doktorean kalean, kale horri, eta horrela esan genuen zera honetan, saio horretan, saio parte hartzaile horretan, kale horri beste bizi bat emateko. Hori izan planteamendua. Ze gertatzen da? Hor badaude taberna batzuk, dituztenak terrazak, eta terraza horiek zailtasunak jartzen dizkiote trafikoari, ez? Zailtasunak jartzen dizkiote trafikoari, batez ere garajetatik ateratzen diren kotxei, ez? Orduan, proposamena da, eta ikusita bai udaltzaingoaren zera hori, informe hori, horretan oinarrituta, aukera dago trafiko norabideak aldatzeko, eta terrazak egoteko erdigunean, ez? Erdigune horretan. Egin ditugu zenbait bilera portaletako auzokideekin, egoki ikusten zuten, egin genuen bilera hau aurkeztu genuen, eta borondatea da proiektu hori martxan jartzea. Egin ziren zenbait proposamen, segurtasunaren inguruan, hala nola jartzea terrazen inguruan kale altzariak, eta hori transmititu zaio proiektua diseinatu duen arkitektuei, eta kontutan hartuko dutela uste dugu, de hecho, ja registratu dute. Registratu dute euren altzarien proposamena, euren proiektuaren proposamena. Beraz, hori da esan dezakedana. En cuanto a peatonalizar Elisbide y Doctor Landa, no es exactamente lo que se proponía. Se propone, por un lado, darle más vida a la calle Doctor Landa. En este sentido, se ha contratado a arquitectos paisajistas para que hagan sus propuestas como presentamos en la presentación que realizamos participativa, ¿no? que fue publicada en redes. Esa propuesta de las arquitectos. Y también presentábamos ese informe o esa recomendación de Udaltzaingoa de facilitar el tránsito de los garajes hacia Aquilino Arriola y también hacia Doctor Landa, de manera que se facilita la salida de esos garajes. Eso es lo que se comentó en la reunión. Esa es la apuesta. Creemos que es un proyecto interesante. Está bien visto por las comunidades de vecinos y la idea es presentarlo en comisión y comentar, porque ya han presentado esa modificación del proyecto final. Se comentaba también, hubo alguna propuesta de poner mobiliario urbano cerca de las terrazas para que los coches, aparte de señalítica horizontal y vertical, señalítica vertical, los coches tuviesen una medida de disuasión y se ha tenido en cuenta en el proyecto, que se presentará, como he dicho, en la Comisión de Urbanismo. Bueno, yo no me he debido explicar bien. Si nosotros traemos este punto aquí es porque algún vecino se ha acercado a comentarnos, alguno más de alguno. Primero, rectificarte en una información que acabas de dar. Con todos los vecinos únicamente se hace una reunión. Sí se hace una reunión con otro bloque, pero con todos los vecinos una única reunión. En segundo lugar, tú estás haciendo alusión a un informe de supuestamente que la policía local ha hecho para hacer esa calle que tenga las terrazas o una prescripción de la policía local. Traigo aquí el informe de la policía local y desde la policía local a nosotros lo que nos trasladan es que ellos no han hecho ese asesoramiento, que lo único que han hecho es decir, en el caso que las terrazas estén en las calzadas, qué tipo de señalítica tenéis que poner. Y está aquí el informe. Entonces, en ningún momento la policía local hace un asesoramiento y hemos tenido 2 reuniones con ellos. Y bueno, es que se ven aquí la señalización, es lo que nos trasladan. Pero más allá de eso, vuelvo a repetir que hay un informe y he dado el expediente del 3161/2023, en donde después de toda la extensión y del mapa y de los metros y demás, viene a decir
se debe garantizar el paso libre de 3,50 para vehículos de emergencia y acceso a garajes, porque en el centro de la vía no se podrán instalar las terrazas. Entonces, queremos saber si hay un informe técnico de un aparejador donde, del asesoramiento de que sería o es una idea política. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor, pero sí que queremos saber por qué no hemos encontrado dicho informe. No hemos encontrado el informe de ningún aparejador en donde diga que se recomienda cambiar el sentido del tráfico y poner las terrazas en el centro. Entonces, solo solicitamos esa información. Y si es una decisión política, también conocerlo, nada más. En cuanto al informe de Udaltzaingoa, nuestra interpretación, ya así lo entendimos, y así lo hemos contrastado con Udaltzaingoa, ¿cuál fue el motivo de ese informe? Estaban las terrazas, como sabéis, de Egarri y de Lerroya, y en primer momento del bar Egarri, se estaban creando problemas de circulación del tráfico, no de uso de toda la calle, sino de salida de los garajes, y sobre todo de un garaje, y visto las quejas vecinales y desde el punto de vista del equipo de gobierno también, ¿no? Que se veía esos problemas de tráfico y esa también falta de seguridad, desde Udaltzaingoa nos proponían ese cambio de tráfico. Ese cambio de tráfico y así, tirando de esa propuesta que nos parecía muy acertada, pues creemos que se puede solucionar esa incomodidad y esa falta de seguridad de entrada y salida de los garajes. Pero como he dicho, este tema lo llevaremos a la comisión de urbanismo con mayor profundidad y presentaremos también el proyecto que ha presentado el despacho de arquitectos paisajistas, que se han tenido en cuenta algunas aportaciones que se han realizado en esa sesión y profundizaremos en este tema. Siguiente pregunta. Bueno, queríamos solicitar, ya que el equipo de gobierno, después de tener 3 años las electrolineras guardadas y lo han hecho ahora para uso privativo del ayuntamiento, pues solicitar la instalación de electrolineras para los vecinos de Sopela, que es algo que ya es persistente, las peticiones. Entonces, esto es un ruego. Se recoge el ruego, ya comentamos que lo habíamos introducido en el plan de contratación y a la próxima comisión de territorio, de urbanismo, pues llevaremos más información sobre, dentro de la planificación del año, dónde quedaría ese contrato. Ya está. Vale, Baurrengoa. En el año 2024 se pone en marcha, tras la licitación del PGU, las propuestas que podíamos hacer de diferentes sectores al PGU dicho. AJ presenta 9 propuestas, de las cuales no se acepta ninguna, curioso, pero la sorpresa viene cuando el 13 de marzo en la Junta de Gobierno, en el punto número 7, aparece la venta de 7 parcelas municipales para salir a subasta con una tasación. Hemos visto que ya está en la plataforma. Entonces, claro, nos llama la atención que nosotros, uno de los puntos que proponemos a esas propuestas del PGU es esa, se nos rechace, ahora se utilice, porque me imagino que, claro, pues asumir los costos de la biblioteca y del polideportivo pues tiene lo que tiene, pero es que no se nos informe ningún tipo de comisión, ni en la Comisión de Hacienda ni en la Comisión de Urbanismo, que nos tengamos que enterar de la manera que nos enteramos acudiendo a la Junta de Gobierno. Entonces, me parece que ahí sí que hay pues un poquito de mala información. Vale. Voy a responder. En la Junta de Gobierno local se trató ese punto y se dieron las indicaciones y la explicación de ese punto concreto, pero si no me equivoco, y veré las grabaciones porque igual me falla la memoria, en la Comisión de Hacienda expresamente comenté este punto, que
porque había un punto en la Comisión de Hacienda que era sobre el plan de financiación de la nueva biblioteca y las instalaciones deportivas, de las nuevas instalaciones deportivas. Y ya comentaba que la memoria del 2026, que eso ya nos lo proponía, fue una propuesta o un ruego o una solicitud de AJPNV que fuésemos transparentes, comentábamos lo siguiente. Sopela tiene entre manos dos importantes proyectos de inversión, la nueva biblioteca y las nuevas instalaciones deportivas. Ambos tipos de inversión pretenden cubrir algunas de las carencias que ha sufrido el municipio durante años. Teniendo en cuenta la dimensión de ambos proyectos, el equipo de gobierno propone un modelo mixto de financiación. Uso intensivo del remanente de tesorería, venta de parcelas municipales. Bueno, este tema se habló en noviembre del 2025, cuando se presentaron los presupuestos municipales, ¿no? Venta de parcelas municipales que no se contradiga con la propuesta contenida en el documento de avance o borrador del PGU, es decir, y aquí es lo importante, venta de terrenos públicos municipales por parte del ayuntamiento siempre que no sea posible la construcción en dichas parcelas de equipamientos dotacionales y futuras promociones de vivienda de protección pública. Eso comentábamos en noviembre de 2025 y en la Comisión de Hacienda yo creo que comenté eso y luego seguido describí la propuesta de intervención de un plan de financiación de esas dos macroinversiones del Ayuntamiento de Sopela. Salvo error, que lo comprobaré. La información que has dado es correcta, pero claro, que a nosotros nos digas que la financiación va a ser mixta está muy bien, pero no sabíamos ni qué parcelas ni qué tasación han tenido. Y yo creo que eso sí corresponde a la Comisión de Urbanismo, el tener esa información. Entonces, la crítica o a la de Urbanismo o a la de Hacienda, y que iba a salir inminente. Y luego, bueno, pues veremos a ver lo que pasa con los plazos que se han dado para esa subasta. Sí, eso es un tema importante, ver los plazos, ver la comunicación, la publicidad que se le tiene que dar a esta licitación y también la ejecución material de esa licitación, es decir, que se vendan las parcelas que tengan que ser vendidas. Creemos que la información se ha dado correctamente y seguiremos dando la información. Si se piensa que no se ha dado la información correctamente en su profundidad, pues seguiremos ahondando en dar cada vez mejor información a toda la corporación y a la ciudadanía en general. Hurrengo galdera. Vaya. Bueno, sabemos y hemos hecho muchas críticas de que no se cumple la ordenanza de civismo, pero ya nos parece el colmo que desde los carteles del área de euskera de la mancomunidad, del minchódromo, se coloquen los carteles en cualquier sitio del pueblo y no en las zonas recomendadas. Entonces, ahí sí nos gustaría, por favor, que ya que somos la institución, si no cumplimos la ordenanza, por lo menos cumplirla nosotros como institución. Vamos a trasladar concretamente esta solicitud a la mancomunidad para que, como debería de ser, los carteles de la mancomunidad sean colocados en las zonas públicas habilitadas a tal efecto. Desconocía que esos carteles estaban en zonas privadas, etcétera. Vale, en cuanto al baño ocupado del frontón, que en la comisión nos dicen que no se sabe si se sabe, tras un mes en la comisión nos aclara. Entonces nos gustaría saber si ya hay de esos materiales de ese baño. Sí, esos materiales hemos recibido información, lo hemos comprobado, habían sido depositados por Curene en los últimos 2 años por esa actividad que están desarrollando de competiciones de kilómetro cero. Durante este mes, desde vuestro ruego, crítica, solicitud de retirada, se contactó con Curene. Hay poco espacio, tanto en Curene en el municipio. Los han retirado y nos han comentado que hoy mismo han terminado de retirar. Salvo Vale, error, pero nos han comentado desde Curene y ya han encontrado otros emplazamientos para colocar todo ese material. vale. Queríamos tener también información respecto
a la queja y sugerencia que se hizo en el pleno pasado del Club Peñachuri, qué es lo que se ha hecho, qué información se ha trasladado y qué medidas se van a tomar. Vale, te refieres a la subvención Sí, de a la que nos ha Peñachuri. dado. Vale. Sí. Como sabéis, hacía falta un permiso del gobierno vasco y ese permiso que se presentó en enero, la solicitud fue en enero, se ha recibido hoy mismo, perdón, hoy mismo. Se ha recibido hoy mismo ese permiso, sí, permiso o baimena. Hau da, lur publikoa lehentasunez ustiatzeko baimena. Eso es, autorización para la explotación preferente del suelo, etcétera. Vale, ja badaukagu baimena, urtarrilean eskatu zen, eta gaur edo atzo jaso genuen. Gaur jaso da erantzuna. Eta hurrengo pausua izango litzateke licitazio bat ateratzea. Y concretamente sería autorización de manial, que es lo que proponen los técnicos municipales. De esta manera, las asociaciones interesadas en hacer uso del arenal, no las empresas de surf, sino otro tipo de actividades, en este caso puede ser la asociación o el club de surf que has comentado, podría lograr ese permiso mediante esa licitación y ya poner en marcha sus actividades no lucrativas, asociativas, no empresariales, y así poder conseguir esa subvención nominativa. Perdona, Unai, pero en este tema sí que me llaman la atención 2 puntos. Uno, el tema que después de 3 años, en enero, se pide ese permiso. Y 2, no son los técnicos del ayuntamiento quienes hacen esa propuesta de manial. La propuesta de manial la hace el club, después de hacer 3 consultas en costas. Porque según los técnicos no se podía hacer. Y de hecho se está esperando desde el club otro informe de costas para poderle demostrar a los técnicos que sí se puede sacar una licitación para los clubes, igual que hacen los clubes de remo, que es otra negativa que le han dado al club. Entonces, bueno, cuando llegue ese informe de costas, me imagino que el club os hará llegar, porque es la última reunión donde nos han dado toda esta información, pero que tengáis en cuenta que el tema del manial lo ha propuesto el club a los técnicos y llevan 3 años sin subvención. Vale, gauza bat, egia da, asmoa geneukala edo udal gobernuak zeukan asmoa dirulaguntza hori desaktibatzeko joan den urtean, eta horretarako prozedura hau bera egin behar zen, eta horretarako kostasi, kasu honetan demarkazion de kostasi, eskatu behar zitzaion baimena, eskatu zitzaion, baina barne arazoak diralata, eta izan zen alor juridikoan egondako pertsonalgo mugimendu izugarria izan genuenean iaz, ez ginen heldu licitazio hori ateratzera. Eta hor, akatsa izan da, eta erantzukizun hori hartzen dugu. Kasu honetan, egin beharrekoa egin da, eskatu zitzaion Eusko Jaurlaritzari baimena, gaur bidali digute, eta nik ez daukat, eta guk ez daukagu, zuk botatako informazio hori, egon gara interesatuarekin, hau da, elkartearekin hainbat aldiz bilduta, informazio hori nik esango nuke, oker ez banago, eta esango nuke ez digutela inoiz hori planteatu, teknikariek ordea bai planteatu digute, eta horrekin jarraituko dugu. Dana dela argituko dugu elkartearekin ere kontu hau, baina esandakoa. Baimena jaso dugu, gaur bertan jaso da, eta bultzatuko duguna da prozedura hori. Akal teknikoak gainera gomendatuta, eta gu hor daukagu zigurtasun edo konfidantza osoa, autorización de manial. Eta ondoren, esleituko litzateke diru laguntza izenduna. ¿Beste galderarik? Sí, en el pleno anterior pregunté por las instalaciones de Olgueraga,
Se nos respondió que había una reunión el lunes. Queremos trasladar que hay problemas con el contador. Han hecho una reclamación a Hogueraga porque no hay un cambio de titularidad, que lo tengáis en cuenta. Pero sí nos gustaría saber que, aunque hay muchas deficiencias y que no se van a poder todas arreglar, si se ha estudiado o se ha contratado a alguien que haga una valoración de todas las deficiencias que tiene toda la instalación. O sea, no me refiero solo a puertas, manillas y tal, que se están haciendo ahora los arreglos. Me refiero a inversiones grandes, como puede ser el graderío, como puede ser el techo, como pueden ser los vestuarios. Desconocemos si conocéis, o los técnicos, me imagino que sí que lo han trasladado, que cuando llueve la parte de abajo de Urcos se inunda porque no tiene las salidas bien. Entonces, bueno, pues saber en esa reunión en qué se ha acordado, si hay un plan de abordaje para esas instalaciones y si hay un cronograma. Vale. Hemen zentzu batean autokritika egin behar dugu, ze informazio hau osoko bilkuran emango dugu, eta uste dugu igual informazio hauek ere dagokion informazio batzordean eman beharko liratekela, ikusi beharko genuke zein informazio batzordean, osoko bilkuran ere eman daiteke, baina igual informazio batzorde baten dokumentazioarekin eta expedientearekin behar bada hobeto. Comentaba que esta información que vamos a debatir o compartir debería haberse dado quizás en comisión informativa, la que fuera, quizás no deporte, igual más puede ser en urbanismo, etcétera, porque están sobre todo metidos oficina técnica, pero también la técnico de deporte. Vale, pues voy a dar la información que tenemos, pero en las comisiones informativas correspondientes, ya lo trataremos en el equipo de gobierno, se pueden aportar expedientes, etcétera, para que toda la corporación lo pueda analizar mejor. Vale. Se sigue con la coordinación del mantenimiento. Desde la oficina técnica se sigue trabajando en ello. No ha habido un momento que han dejado de trabajar en el mantenimiento de Hogueraga. Si hay complejidades, porque son instalaciones pues, que tienen mucho trote, tienen mucho uso y algunas zonas de Hogueraga, como todos sabemos, todos y todas sabemos, pues tiene su edad, su tiempo, su duración, ¿no? Y eso también, pues esa depreciación o por el uso también, pero también por el tiempo transcurrido, pues es importante. Pero decir eso, que desde oficina técnica siempre se ha estado en contacto con el club para realizar esas labores de mantenimiento. Que el contacto puede ser más estrecho, eso siempre, y eso lo apuntamos también. Bien, al inicio del mes sí se hizo una reunión con los responsables de Hogueraga para tratar estos temas y acto seguido también la técnico de deporte en fin de semana fue a visitar directamente esas instalaciones para compartir y para contrastar con los propios responsables de Hogueraga el estado de esas instalaciones. Vale, temas de los que se está trabajando en este momento. Como digo, ya se va a dar más información en comisiones. Licitación de la elaboración del proyecto de cubierta, eso está claro. Es una solicitud del club. Se han recibido muchísimos registros de usuarios del club para tener esa infraestructura. No es fácil, ya comentamos los plazos administrativos, redacción del proyecto. Vale. Se está en ese trabajo de licitación de elaboración del proyecto de cubierta. Vale, reparación de césped artificial. Como sabéis, había imperfecciones en ese césped. Se reparó el año pasado, está en buenas condiciones, ha aguantado bien y se propone aplicar la misma medida en otras zonas del césped. Otra solicitud del club, bandas antideslizantes para evitar resbalones. Y ya se ha contratado un servicio, un contrato menor. A eso me refería, pues, a la ciudadanía no tanto, pero a la corporación, pues sí nos interesa saber los expedientes, ¿no? Que en estos momentos no los tengo. Los facilitaremos en comisión. Vale.
se van haciendo reparaciones, y esto me refería a la oficina técnica, reparaciones menores solicitados por el club, y eso se encarga la oficina técnica. Pero ya hay empresas contratadas en general, que sería limpieza, ¿no? Una parte la limpia Hugueraga, pero una gran parte la limpia el ayuntamiento. Y temas puntuales, pues se ahonda en esa limpieza. Mantenimiento de iluminación, instalación de agua caliente, que creo recordar que fue un tema que aportasteis en el pleno pasado, pero hablo de memoria, y plagas también. Pero sobre todo esos puntos que he comentado. Y apuntamos contador y el tema de inundaciones en la parte baja de Urco. Y eso es el estado de la cuestión. Pero se puede dar más información más completa en la siguiente comisión, en las siguientes comisiones, y si no en el propio pleno. Vale, pues a nosotros nos gustaría solicitar, ya que en todos esos puntos sí somos conscientes de que se está haciendo el mantenimiento, pero que hay obras grandes a cometer, que se haga un plan con un cronograma, con un seguimiento, porque no solo es el aterpe, es el graderío, son los vestuarios, para que en fechas, igual no se puede hacer todo de golpe, todos sabemos los presupuestos que tenemos en el ayuntamiento, pero para hacer un plan un poquito más uniforme. Ahí, queda recogido. Ahora lo que es prioritario, también según petición del club, es el estanque, ¿no? La cubierta del graderío, pero está claro que todos coincidimos en que esas instalaciones de Hugueraga pues están muy deterioradas. Beste bat. Hace 2 plenos hice comentarios sobre la falta de seguridad y los destrozos que se habían hecho en la parte de atrás del frontón de Iturrieta, sobre la empresa o los trabajadores de la empresa o quien haría el mural. Y no hemos tenido respuesta alguna. Entonces, bueno, a nosotros nos lo hicieron llegar 2 vecinos que no cumplían la normativa de seguridad. De hecho, tuvo que ir otra empresa del ayuntamiento a echar un capote porque esa empresa o esa persona que hizo el mural no tenía los medios para cometerlos. Y entonces pues queríamos pedir información de esa falta de seguridad y luego del destrozo que a día de hoy todavía se ven las ruedas en el césped. Quería recordar, pero bueno, me lo han corroborado, que alguna información no, se dio información en comisión, me imagino que en comisión de Rigincha Comunidad. Lo miraremos y volveremos a llevar esa información y si es necesario la traeremos a pleno. Pero ahora mismo no tengo esa información a mano. Pero habría que mirar si se dio en comisión informativa, porque fue un tema recurrente, importante en el pleno, recurrente no, fue un tema importante en el pleno y queremos que se dio información en comisión. Lo volveremos a recalcar. Vale. Ahora voy a hablar de inexactitudes. Las inexactitudes que se dicen en la Comisión de Cultura que cometemos en los plenos de AJ. Entonces, vamos a empezar reconociendo la inexactitud de AJ en el decir que en el Summer Camp, en vez de ir a buscar a los críos, los padres, han ido los monitores o los técnicos. Pero también vamos a hablar de otras inexactitudes del Summer Camp. Resulta sorprendente que antes de ayer, en el boletín de Euskadi, de Vizcaya, sale presentado mediante decreto de alcaldía, causa la profesión de contratar el artículo tal del ayuntamiento contratado celebrado en el ayuntamiento de Sopela, que se le castiga con 3 años, no con 2 años, con 3. Entonces ahí ya hay una inexactitud que nos da la información diciéndonos que son 2 años. Pero más allá de esta inexactitud hay otras cuantas más en la cual se nos informa que esta es la única sanción que se le puede hacer a esta empresa. Bueno, pues nosotros comprobamos que bien hecho el trabajo desde intervención, se le retiene la fianza de 1.170 euros. Pero también es cierto que en los pliegos mismos
del Summer Camp, en el artículo 18 viene a decir que después de estas sanciones, si desde intervención se ve necesario, se acometerán las acciones oportunas. Claro, nos llama la atención que teniendo aquí los informes, vemos que hay 6 faltas, una que es grave y las otras 5 muy graves, a las cuales la empresa presenta recurso y se le deniegan todas. Desde el año pasado, del mes de julio hasta antes de ayer, se publica esto después de pedirlo nosotros en el Pleno. No sé si es casualidad, pero no creo las casualidades. Una inexactitud. Otra inexactitud. De 2 a 3 años de sanción. La ley de contratación dice que en los casos de muy graves se puede hacer hasta 5, que es otra cosa de lo que solicitamos aquí. Y luego, en el artículo 18 de los pliegos del Summer Camp, viene a decir que desde intervención se reservan el poder tener todo tipo de actuaciones. Entonces, nosotros preguntamos en la Comisión de Cultura, donde se nos traslada que ha habido 2 años de sanción y que no se puede hacer nada más. En la ley de contratación no dice eso. Nosotros lo hicimos a modo de pregunta, pero claro, si hablamos de inexactitudes vamos a hablar todas. Hay algunas que son más serias que otras. Y sí que es cierto que esta información nos la piden las familias. Las familias. Porque las familias tuvisteis una reunión con ellos después del problema que hubo y nunca más han sabido qué ha pasado con esa empresa. Teniendo conocimiento que es la misma empresa del Tren Chu Chu, teniendo conocimiento que el mismo problema ha habido en otro ayuntamiento, el cual se ha puesto en contacto con para ver qué tipo de sanción, y ellos han sido mucho más serios en este tema. Entonces, sí nos gustaría que se considere, que nos parece una sanción bastante floja, la verdad. Nos gustaría que sea dentro de la posibilidad, lo que comentamos en el pleno pasado, dentro de la posibilidad y del cumplimiento de la ley, que sea la más estricta, porque estamos hablando de chavales menores de edad. Sí, hay que decir que no son 2 años, son 3 años. Es así, es así. Hay que hacer esa corrección. Pero en el pleno anterior ya lo comentamos y lo comenté yo mismo porque yo también estuve en esa reunión con los padres y madres. Comentamos que la intención era aplicar la pena máxima que se pudiera aplicar. Y esa pena es la que técnicamente se ha instalado, se ha aplicado. Los nuevos datos que habéis dado, el pleno está grabado, se transmitirá a los técnicos municipales para que analicen, pero creemos que se está aplicando porque es lo que nos conviene a todos y todas. En eso no vamos a tener ninguna discrepancia. Una empresa actuó de manera muy, muy negligente, sumamente grave lo que realizó, pues ¿qué les vamos a decir desde el ayuntamiento, ¿no? Que se aplique todo lo que se pueda aplicar. Incluso se habló de prohibición de contratación a nivel general, ¿no? Etcétera. Y la respuesta técnica es esa. En ese ámbito nos movemos. Enviaremos esa recomendación a los técnicos municipales para que lo analicen técnicamente, pero la voluntad política es clara, que se les aplique lo máximo posible. Ahí estamos de acuerdo. Es que en este caso nos entran dudas, Unai, porque claro, una sanción que ha sido cometida en el mes de julio, estamos en marzo del año siguiente. La información que se nos da es errónea, incompleta y además, bueno, pues con cierta desinformación, porque no son 2 años, son 3. Si hay una retención de fianza en la cual en la misma última comisión se nos traslada que no se puede hacer más, y si vais a los mismos pliegos, en el artículo 18 te dice que se puede actuar. Entonces, nosotros en el pleno anterior ya preguntamos cuál era la pena máxima que se podía aplicar. Tampoco se nos ha dado la información. Bueno, es más, es que la información que se nos da en la comisión es que son 2 años y que no se puede hacer nada más.
Entonces, nos parece un tanto serio, creo que a los padres de las criaturas mucho más, que son los que nos han trasladado esta información, y vamos a incurrir en ello hasta que cualquier técnico, cualquier informe nos avale que se ha aplicado la pena máxima y no 9 meses después, claro. El error ha sido decir que son 2 años, 3 años, pero la voluntad y la realidad es aplicar esos 3 años. Sobre el procedimiento y lo largo que ha sido el procedimiento, recabaremos información. Nuestra voluntad política, lo vuelvo a decir, y se lo dijimos a los padres y madres, era aplicar lo máximo posible. Más allá de lo posible, jurídicamente y técnicamente no podemos aplicarlo. Y esas aportaciones que habéis realizado se contrastarán y se dirán en comisión, ya con la opinión o racionamientos ya técnicos, no políticos, porque políticos coincidimos. Hay que aplicarles la mayor pena posible. Siguiente pregunta. El siguiente punto tiene que ver con el derrumbe de Barinache. Sí que es cierto, trasladaros que desde AJ hemos recurrido a Madrid para solicitar a la demarcación de costas que paralice el derrumbe hasta septiembre, porque nos parece que ya empieza una temporada, aparte de Aste Santu, de Udelegus y tal, que es bastante tedioso el tema. Y luego sí voy a trasladar aquí que aun sabiendo que el equipo de gobierno está siguiendo las recomendaciones de los técnicos, nos tienen muy, muy preocupados. Y es la siguiente. El equipo de gobierno ha tomado parte en actuar subsidiariamente con la estabilización del talud, pero no ha actuado subsidiariamente con la recogida de los escombros. Entonces, nosotros somos conocedores porque sabemos que hay dos informes de Secretaría y de TAC de Urbanismo. Primero hay uno y luego hay un complementario donde dice, pues vienen a decir que no es perteneciente al ayuntamiento, y sí que es cierto que no es perteneciente al ayuntamiento. Pero al igual que se ha actuado subsidiariamente en la estabilización del talud, desde AJ creemos que también hay que actuar subsidiariamente desde el recogimiento de esos escombros, por el mero hecho del problema que hubo ya hace un mes con la evacuación de la playa. Y lo que nos da miedo es que, aunque sí que es cierto que los técnicos hacen esa recomendación, si pasa algo gravísimo, que Dios no lo quiera, qué responsabilidad y qué sensación vamos a tener en el ayuntamiento si no se puede evacuar a una persona, y cómo le explicas a las personas afectadas que has actuado subsidiariamente en estabilizar el talud, pero no para quitar los escombros cuando hay tal. Entonces, nosotros sabemos que hay 2 informes donde dicen que el ayuntamiento no debe actuar porque es de costas, es la responsabilidad de costas, pero queremos solicitar que, igual que esa actuar subsidiariamente para el mantenimiento por responsabilidad y peligrosidad, consideramos que el ayuntamiento también, por responsabilidad y peligrosidad, tendría que actuar de esa manera, con ese recogimiento de esos escombros, sabiendo que ya ha habido un problema y sabiendo que a partir de ahora la gente, sí que es cierto que es una responsabilidad de cada persona, pero sí que es cierto que en esa rampa va a seguir pasando el tema de salvamento, y si pasa cualquier cosa grave y vuelve a repetirse el problema que ya ha sucedido, puede tener consecuencias graves. Entonces solicitamos al ayuntamiento que lo valoréis y que, alegando la responsabilidad y la peligrosidad, porque ya se ha vivido, que podamos recoger esos escombros para que las evacuaciones, y luego porque tenemos el índice de que en esa playa hay un montón, es la playa de Sopela que más problemas suele tener en temporada. Entonces, eso es un ruego, una solicitud. Sabemos que estáis cumpliendo con los informes que han hecho los técnicos, pero sí que es cierto que la preocupación que tenemos es que, por mucho que cumplamos, si pasa algo, esa responsabilidad que nos puede quedar a nosotros, y dejarloslo ahí. Compartimos esa visión al 100%.
al 100%. Y lo comentamos y lo comenté yo mismo en la Junta de Portavoces de febrero. Comenté que di la explicación de lo que había pasado en la playa de Barinache con ese rescate. Comenté que había que no era un derrumbe, un nuevo derrumbe. El talud está estable, se está haciendo seguimiento y está estable. No hay a día de hoy peligro de un derrumbe como el que ocurrió. Se va a hacer revisiones periódicas, etcétera. El límite de esa estabilización, según los técnicos del estudio geotécnico, es octubre del 2026, pero sí hay un deslizamiento de tierra que impide el acceso a vehículos de emergencia, que es lo que nos interesa. Limpieza de playas se está realizando, lo está realizando Diputación sin problemas, es más complejo, pero sí realizan ese tipo de limpieza, pero coincidimos al 100%. Y es que eso lo hemos transmitido en Junta de Portavoces y lo hemos transmitido también a nivel técnico. Incluso ya veníamos con un presupuesto para realizar esas labores de recogida y no se ha podido realizar ese contrato. No es una recomendación, sino es que no podemos realizarlo. No podemos, estamos atados de mano. Hemos hecho también reunión con reuniones internas del ayuntamiento y hemos planteado la misma pregunta. ¿Por qué subsidiariamente se puede realizar, se han realizado actuaciones subsidiarias y no ahora? Pues esa es la situación actual. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Como sabéis, Demarcación de Costas, ya ha presentado la modificación de su proyecto, la ha registrado en el ayuntamiento. Esa modificación del proyecto acepta el 100% de las aportaciones de la Diputación Foral de Vizcaya para limpieza y para socorrismo, baños, etcétera. Y eso también es de agradecer. Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Medio Ambiente hacía unas aportaciones en relación a que pudiesen acceder al Arenal vehículos de limpieza, y eso lo ha admitido Costas entre las dos dunas, eso es muy positivo. Y otra serie de aportaciones de Diputación Foral de Vizcaya, el servicio de socorrismo, baños, etcétera. Y eso es muy positivo. Vamos a analizar el proyecto de Costas, se está analizando ya técnicamente, se harán recomendaciones y una recomendación será que ya se les ha hecho un requerimiento, han dicho que no. Han dicho que no al requerimiento, se les va a volver a instar a que limpien esa rampa por seguridad. Y luego valoraremos su proyecto y en su caso haremos las aportaciones que se deban hacer, pero todas las administraciones van en el mismo sentido, incluso Costas, ¿eh? O sea, al final se está llegando a una especie de confluencia, tanto por parte del Gobierno vasco como de Diputación y por parte de Costas. Decir que ya nos hemos reunido con Costas, fue el 4 de marzo. También estaban presentes en esa reunión Diputación Foral de Vizcaya y también el Ayuntamiento de Guecho. Hemos solicitado al Ayuntamiento de Guecho una reunión bilateral. Por diferentes motivos se está retrasando esa reunión. Esperemos que sea cuanto antes. Con subdelegación del Gobierno también nos hemos reunido y finalmente nos hemos reunido también con Eusko Jaurlaritza. Y en ese sentido, los informes o las aportaciones que está haciendo Eusko Jaurlaritza, Diputación Foral de Vizcaya, y las que está aceptando Costas, pues van en buen camino. Pero todavía falta mucho que hacer. Comentamos, creo que en la Comisión de Urbanismo, que el Ayuntamiento ha contratado un estudio sobre diferentes alternativas. Lo vamos a tener para mayo, y en ese sentido, en mayo sí que el Ayuntamiento de Sopela tendrá que hacer una propuesta concreta de alternativa, de financiación, de colaboración entre administraciones. Y ahí sí tendrá que, no solo reuniones bilaterales, sino ya esa mesa de seguimiento para poner ya propuestas concretas encima de la mesa.
Y eso es el punto en el que estamos ahora. Y lo que habéis comentado de que comience en octubre, es clarísimo que diferentes administraciones, por como fue palpable el 4 de marzo con demarcación de costas, tanto Diputación Foral de Vizcaya, pero Guecho y también el Ayuntamiento de Sopela, comentamos que las labores de regeneración, el proyecto de regeneración, se realizase en octubre del 2026, a partir del octubre del 2026. Vale, pues entonces con lo que me has contestado me surgen más dudas y sí que me gustaría entonces ser un poco más insistente. ¿Hay algún informe técnico donde diga que se puede actuar subsidiariamente para el mantenimiento del talud y no para recoger los escombros? Y entonces explicar al técnico que lo corresponda si pasa un accidente fatal, ¿quién va a ser el responsable? Porque yo entiendo que si tú subsidiariamente puedes actuar contra el mantenimiento de un talud por seguridad, teniendo la experiencia que hemos tenido, que una ambulancia no ha podido salir del Arenal y ha tenido problemas, si tienes una fatalidad, ¿quién se va a hacer cargo? El informe ese, porque le pertenece a Costas, si Costas se niegue, subsidiariamente no lo podemos hacer porque Costas ya se ha negado. Entonces, a mí me gustaría que los técnicos entonces hagan un informe donde digan a ver a quién le va a corresponder de quién es esa responsabilidad. Sí la solicitamos porque me parece increíble que se pueda subsidiariamente mantener un talud, pero no se pueda recoger el escombro y más con un antecedente de que no se ha podido evacuar una ambulancia y nos parece gravísimo. Entonces, a mí sí me gustaría haber recogido un informe en el cual, como nosotros nos debemos a las leyes y a lo que practiquen los técnicos, pues luego a ver en quién va a caer esa responsabilidad, porque a partir de la semana que viene esas playas ya van a empezar a estar a tope, a tope. Y claro, pues ya lo vivimos en la legislatura pasada, que se nos falleció una persona por un infarto. Entonces, el helicóptero puede venir, pero si está ocupado, tampoco te dicen que vayas a la ambulancia. ¿Nos vamos a arriesgar a eso? A mí, yo lo dejo aquí, vuelvo a repetir que soy consciente que vosotros seguís porque tengo los dos informes. Le digo, pero si no, que se haga un informe tácito de quién va a ser el responsable si pasa algo. Porque Costas dice que no, pero bueno, sabemos que por otras desgracias en otros sitios están pasando la pelota, pero la pelota caen a los dos. Y entonces nosotros como ayuntamiento creo que tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de los opelostarras y en este caso, como tenemos un convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, con los usuarios de la playa. Y me parece que es un riesgo que no tenemos por qué asumir. Y si Costas una vez, Costas dos veces no asume, tendremos que asumirlo nosotros y luego reclamárselo a Costas. Pero creo que el ayuntamiento no se puede quedar con ese peso o con esa responsabilidad, es nuestro punto de vista. Y sobre todo por segunda parte, sobre todas las explicaciones que nos has dado, pues vemos muy positivo que después, desde el mes de octubre, que estamos reclamando esas reuniones tal, que os habréis puesto en acción y que habéis tenido todas las reuniones que habéis tenido que tener, tanto con Costas como la Diputación, con Guecho, y que vaya adelante el trabajo comunitario. Tenemos consciencia de que habíais contratado un proyecto que, si no recuerdo mal la información, a últimos de abril iba a estar, por lo que nos trasladó Miquel, sobre la posibilidad de hacer un trazado en otra parte que no sea al lado del talud. Y veremos a ver si eso también nos puede dar un respiro a todos, porque ahí hay un problema. Ese talud lo vivimos en la legislatura pasada, ha habido años anteriores y en el momento que hay maretones y hay mal tiempo siempre hay desprendimientos y creo que va a seguir dando problemas. Entonces la vía sería sacar ese trazado de al lado del talud. Pero insisto en ese informe que se justifique que el ayuntamiento de ninguna manera y que si se toma esa decisión política, ¿en quién va a recaer la responsabilidad? Que la responsabilidad política no se toma por los informes porque se incumple la ley, no porque no se ha querido tener esa responsabilidad política, porque creo que es una cosa muy seria y muy grave. No me voy a repetir en exceso, voy a ser totalmente
sintético y directo. En diferentes foros hemos comunicado nuestra grave preocupación. Esa Junta de Portavoces lo dijimos claramente, está grabada. El equipo de gobierno tiene una preocupación tremenda sobre la limpieza de ese talud. Nuestra voluntad es retirar y técnicamente es imposible realizar o no se puede realizar esa contratación. Es lo que hemos comentado. En cuanto a responsabilidad jurídica, el ayuntamiento, según ese planteamiento, no tendría, pero otro asunto es la preocupación y la responsabilidad y el peso humano que tiene todo este asunto. Y ahí nuestra voluntad la hemos expresado claramente. Seguiremos trabajando. El objetivo principal es limpiar esa rampa y el segundo objetivo, más a largo plazo o medio plazo, es esa aplicación de alternativas y esa colaboración entre administraciones. Y ahora, en este último mes, hemos realizado esas reuniones, como ya dije, porque el ayuntamiento y la representación del ayuntamiento tenía que ir con instrumentos, ¿no?, para esas reuniones, ¿no? Una era la alegación al PTS del litoral del gobierno vasco, otro era el requerimiento a costas para la limpieza de la rampa. Y también el estudio de alternativas y también la contratación del estudio de alternativas, comunicar ese hecho y también el último estudio de geotécnico. Una vez tenido todos esos elementos, entonces hemos comenzado esas rondas para que sea más importante el impacto, la influencia del ayuntamiento en este problema de Barinache, porque no tenemos que volver a recabar de todas las administraciones que hemos comentado. El ayuntamiento de Sopela es la más pequeña y la más débil, pero está claro que somos los mayores interesados y por eso pues, tenemos esa convicción de seguir adelante, ¿no? Y lo iremos aclarando en las siguientes semanas y meses. ¿Otra pregunta? Licitaciones de surf. Estamos muy preocupados y nos parece muy grave lo que está pasando. La información que se traslada desde el área es que se quiere sacar primero la licitación de las casetas, que llevamos pidiéndolas 2 años y medio, para soportar en la licitación del canon, de las licitaciones de surf, en el canon, las casetas. Si sabíamos, estamos a mes de marzo, la licitación de surf acabó el 31 de diciembre. Bueno, el pretexto del área es que no se sabía qué iba a pasar o no iba a pasar. Bueno, pues Costas ya se puso en contacto a últimos de enero, primeros de febrero, diciendo que no iba a tirar la rampa. Supuestamente esas casetas, en el mes de noviembre, el concejal de Desarrollo Local nos dijo que estaban mirando presupuestos. ¿Dónde está esa licitación? Se está retrasando tanto, no ha salido la licitación de las casetas, va a soportar lo del canon para las licitaciones de surf, se nos vamos a plantar en el mes de junio. En julio son los Udalecus que van atados a esas licitaciones. Me parece un despropósito y una dejación, pero bueno, nos dejó muy claro el concejal de Desarrollo Local que no era una prioridad, muy claro. Pero ya que, haya llegado la autorización hace un mes y que en una reunión que se hace ayer se traslade que todavía no están las licitaciones de las casetas, que tenía que haber estado hecha, sabiendo desde febrero, porque ya en noviembre estaba mirando presupuestos, es la información que nos dio. Y que como va atada el canon de las casetas a la licitación de surf, pues veremos dónde llegamos. Pero vemos que la problemática que tienen esas empresas, por mucho que nos digáis, no os importa nada. Nada. Ya nos dejó claro el concejal que no era una prioridad. No es que no es una prioridad, es que es un pasotismo absoluto. Absoluto, lo que está pasando con las licitaciones de surf. Y luego otra cosa que sí que me llama la atención, en la reunión que habéis tenido ayer trasladáis
bueno, que no se puede comentar los temas de la licitación. Claro que no se pueden comentar porque una licitación es abierta y tú no puedes dar información, pero sí se puede dar una información general. Siempre se ha hecho una información general. El TAG que estaba en ese momento os lo puede trasladar. ¿Qué cosas valoran? Y ya me parece gravísimo que el concejal del área traslade que no se puede, que bueno, que él no ve importante que no se valore el conocimiento, uno de los puntos sea el conocimiento de dichas playas y del agua. Pues me parece que tiene muy poco, es que sigue sin tener conocimiento. Está llevando un área, primero, que consideramos que ni le pertenece, porque el surf es algo troncal, no es turístico, es deporte puro y duro. No entendemos por qué se ha trasladado esa licitación y ese área a desarrollo local. Seguimos sin entenderlo, porque el surf es igual que el baloncesto, que el fútbol, que la pelota a mano. Y en segundo lugar, para salvar los trastos, una reunión a última hora antes del pleno para no decir nada, no, para ponerles más preocupados, para ponerles mucho más preocupados, muchísimo más preocupados. Entonces hubo una empresa que no pudo venir, que cuando se ha enterado se ha echado las manos en plena campaña en junio, licitar no con una licitación, con dos, porque va a ser la licitación de surf y va a ser la licitación de los sudalecus. Creo que no se está valorando y que no se es consciente de lo que se está haciendo a ese sector. Lo creo enormemente y creo que cada vez, es que peor no se puede hacer, o sea, cada vez va a más, a más, a más, o sea, se empeora más. Estábamos trabajando con esto desde septiembre del año pasado, donde se nos dieron largas, es que llevamos con esto en todos los plenos. ¿De verdad que escucháis a las empresas? Yo me lo planteo de verdad. Entonces no se puede hacer una reunión para decir que nos reunimos. Hay que hacer una reunión para decir, no que va a salir ya la licitación, no, que igual sale en junio. En junio. Pues no sé si somos conscientes de que muchos de ellos igual no pueden contratar al personal ya, porque han tenido ofertas de otros sitios. Pero bueno, como el concejal tampoco tenía conocimiento que no todas las licitaciones salen a la vez, pues es otro suma y sigue. Y seguimos con este tema a tope. 107 trabajadores en temporada alta, de los cuales el 87% son sopelostarras, que están teniendo ya ofertas de otros municipios, de otras playas, que sí tienen la licitación. Que no esté, si la licitación, la autorización de costas se ha dado hace un mes, ¿por qué no está ya hecho la de las casetas? Si es un súper simplificado, como se ha trasladado, ¿por qué no se ha hecho ya? Es que no se puede entender, Pero también es cierto que desde los técnicos la responsable también nos dijo que tendrían otras cosas antes que no era la prioridad. Entonces yo me imagino que el sector del surf tiene que saber que no es la prioridad ni del concejal del área ni de la responsable técnica. Vale, baina zinegotziari hitza eman aurretik, zebera kontrolatzen du prozesu, o sea, antes de darle igual la palabra al concejal del área, que es quien controla este proceso y el que está inmerso en ese trabajo, decir que en ningún momento ha habido que las actuaciones del equipo de gobierno han sido un despropósito o que ha habido dejación, ni que se ha dicho que no ha sido prioridad. Se está dando respuesta a un problema complejo con todos los medios que tenemos. Luego ya Eder dará más información. Creemos que sí se está escuchando a las empresas. Esas reuniones bilaterales que está realizando el área es para ello. Y lo que sí me choca es una reunión privada y seria que hubo en la que se nos agradeció además las informaciones que se dieron y el debate que se realizó y que luego aparezca en el pleno, ¿no? Pero dicho esto, le paso directamente la palabra a Eder, que es el responsable. Bai, eskerrik asko nahi. Bueno, decir que, bueno, no sé, que los contenedores se utiliza como pretexto, no, es que los contenedores, técnicamente se nos ha dicho que esa es la manera, que se tiene que calcular el coste de esos contenedores cuando se adjudique se firme, y bueno, esto se ha explicado en comisión, pero lo vuelvo a explicar. Se tiene que, cuando se adjudique se firme esa licitación, se calculará la amortización
y ese canon pues se repercute en las autorizaciones. Eso es el método técnico y eso es lo que se está siguiendo. Luego, respecto a plazos y todo, bueno, es que cuando se realizan estos presupuestos había una incertidumbre muy grande en cuanto a la rampa y no se podía, bueno, incluir en unos presupuestos esto, pues bueno, hubiera sido bastante aventurado. Una vez que se sabe que la rampa se va a mantener, pues bueno, pues es cuando ponemos en marcha el tema de la licitación. La licitación está prevista que se publique en la propia semana de Pascua. Es un procedimiento súper simplificado, 10 días hábiles para presentación de propuestas. Una vez que se abren y la valoración es automática, porque son todo criterios automáticos. Por lo tanto, pues bueno, pues es un procedimiento es más rápido posible. Vamos a estar encima para comunicar a la empresa cuando la adjudicataria para que entregue la documentación lo antes posible para poder tener ese contrato firmado y automáticamente calcular ese canon para las autorizaciones. Respecto a lo que se puede decir o no respecto a las licitaciones, yo no sé lo que se ha hecho en anteriores legislaturas, yo sé lo que se habló con los técnicos, porque precisamente nos reunimos antes para saber exactamente qué se puede decir y qué no. Y eso es lo que dijimos, lo que los técnicos nos recomendaron. Es que creo que en estos ámbitos la opinión técnica es fundamental. Respecto a hacer valoraciones de dejación, bueno, yo creo que los plazos son importantes tenerlos en cuenta. Y estos plazos yo creo que los he dicho en comisión y los vuelvo a decir. El 27 de noviembre de 2025 se reciben las bases de estas autorizaciones y el 2 de diciembre se solicitan. Al de 8 días se están solicitando estas bases. Se pidió una corrección en esa solicitud el 21 de enero y el 23 de enero se está respondiendo a esa solicitud de corrección. Por parte del equipo de gobierno y por parte del equipo técnico está claro que es una prioridad. Y por comparar, en 2022 se recibieron las bases el 7 de octubre y hasta el 16 de diciembre, 70 días después, no se solicitan esas autorizaciones. Entonces, pues bueno, yo no voy a entrar a valorar si era una prioridad en 2022, pero que sí lo es ahora en 2020, en esta legislatura para este equipo de gobierno, es evidente. Y respecto a escuchar a las empresas, con las empresas nos hemos reunido para el tema de los contenedores marítimos y se han tenido en cuenta las propuestas pues a raíz de su experiencia en ese espacio para esos contenedores. Bueno, ¿qué más? Y reunirnos, pues bueno, la información se da en cuanto se tiene y es lo que quedamos en la reunión de ayer, en comunicarles a medida que se vayan dando esos pasos de publicación de la licitación, de adjudicación y demás, pues bueno, para que sepan más o menos cuándo se pueden publicar las autorizaciones para que presenten la documentación. También decir que hace 4 años, bueno, sí, en el 22, se firmaron estos contratos el 14 de junio. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es hacerlo antes, sí, evidentemente. Que también dependemos de otras administraciones para pedir estas autorizaciones, también. Que los contenedores tienen, bueno, pues tienen su complejidad porque hay que hacer los pliegos, que aunque sean sencillos, a priori ha habido que analizarlos técnicamente y contrastar también con otras áreas, pues también. Pero bueno, yo creo que, y bueno, has dicho antes que se van pidiendo 2 años y medio. Es que, como digo, es que estos contenedores técnicamente se nos ha dicho que tienen que ir dentro de las autorizaciones y las autorizaciones son ahora. Entonces, creo que no hay dejación, creo que teniendo en cuenta el contexto de la rampa, de Barinache en general, que hay que sacar los contenedores, que hay que sacar la licitación y adjudicar la licitación de contenedores, pues bueno, ya les hemos transmitido que vamos a cortar los plazos al máximo posible, dentro de lo que establece la legalidad, evidentemente, y que les informaremos bueno, pues a medida que se vayan dando los pasos. Y la información, pues bueno, es que hay información que no se puede dar y hay información que sí, pues hemos dado la que se puede dar por recomendación técnica, que creo que es la que tiene que primar en todo momento. Es que recasco. Maya. Bye, bye. Claro que sí. Me parece alucinante
O sea, alucinante. Voy a tratar de decirlo lo más pausada posible. 2 años y medio para pedir las casetas, cuando ya se sabía que había un derrumbe, con un presupuesto, con unas casetas ya trabajadas con las empresas, que se iban a colocar en mayo del 2023. Entrasteis vosotros y lo dejasteis de lado. Se te solicitó por activa y por pasiva, a ti privadamente y en el Pleno. Eso para empezar, esa es la preocupación que tienes tú. Alegas todo diciendo que se te recomiende que eso tiene que ir atado a la licitación. Se podía atar a la licitación, el ayuntamiento puede adelantar el dinero y después atarlo a la licitación. Eso, matemática pura. Pero que me estás diciendo ahora mismo, el 27 de noviembre se ha solicitado, la licitación acababa el 31 de diciembre. ¿Crees que solicitando el 27 de noviembre vas a tener tiempo para solicitar, tener la autorización y trabajar en ello? Luego hay cosas que no me cuadran. Has dicho en el mes de noviembre, dijiste que tenías los presupuestos ya solicitados de las casetas. Si tenías los presupuestos solicitados desde hace un mes que se ha hecho la autorización para hacer un súper simplificado, que también te digo, la mejor semana, la de Pascua, para hacer un proceso de 10 días, a ver cuántas empresas se presentan. Es que me parece un despropósito. Y no, lo dijiste en el pleno pasado, se te escapó, pero es lo que piensas realmente. No ha sido tu prioridad, pero es que también nos lo ha marcado la técnica. No ha sido tu prioridad. Y has cometido 2 reuniones, 2, con las empresas para cumplir. Para cumplir, porque no se les ha escuchado. No se les ha escuchado. Y luego también me llama mucho la atención que UNAI saca aquí alegación una reunión privada. No, no es una reunión privada, es una reunión de empresas con el equipo de gobierno que tienen una preocupación y trasladan a otros equipos políticos del pueblo, perdona que te diga. No es una reunión privada, la reunión privada es dentro, pero si vosotros trasladáis una información que les da mucha más intranquilidad, mucha más, pues entonces yo creo que hacen bien, que tienen que pedir a quien le pueda ayudar o a quien pueda chuchar este proceso. Que me digas tú que has llevado los pesos tal, y luego, bueno, haces un poquito como en Madrid, ¿no? Tú eres tonto, tú más, tú no sé qué, tú más, en el 22 se sacó tal. Bueno, pues si es tu argumento para defenderte, me parece muy bien. Pero tu trabajo es nefasto, nefasto en el área de desarrollo local. Y no es solo opinión de AJ, es opinión de las empresas, pero de la de parapente, de la de surf, tal. Entonces, no sé si hay que animar. Yo no quiero animar a la gente. De hecho, he pedido a gente que hoy no venga a este pleno para ver si se da un proceso. De ir los temas tal, pero que venga la gente y que se presente y que te diga realmente, porque han estado con miedo de que tengan problemas en la licitación para decir lo que piensan y lo que sienten. Y os voy a decir, son todas. No es una, ni dos, ni tres, son todas. Y son varias áreas. Luego invertimos 100.000 euros en el aparcamiento de Urco para las autocaravanas, que mira, pues a la gente usuaria de las autocaravanas les puedes decir el servicio que están dando los 100.000 euros. Muy bonitos, muy bonitos. En eso sí. Luego, ¿desde cuándo el surf troncal, las licitaciones, es turismo? Es deporte, nunca ha sido turismo, es algo troncal del municipio de Sopela. Y estás todo el rato con tu discurso preparado, hecho y tal. Si se están quejando, están sufriendo un montón. Y es más, es que les habéis dicho que sale la licitación de las casetas, que van a unido y tal. Asumen, si no es preocupación que vaya un canon subido, porque ellos ven de acuerdo, pero se podía haber sacado las casetas perfectamente anteriormente y luego en la licitación asumir. Y este canon, a partir de entonces, tenéis que cargar y sacar la cuenta proporcional desde cuando han empezado a usar. Es decir, va a salir a partir de 3.000, de 4.000, de tal, desde cuando estén las casetas. Eso no es excusa, pero no se ha hecho el trabajo. Y es muy grave, muy grave. Y si tú vives, usas y gastes el pueblo, pues no sé, porque a mí no me llega solo las empresas, me llegan de padres, de usuarios, de gente que está en Udalecus, de qué va a pasar con los Udalecus. Habéis trasladado que una vez que pase la licitación de Sur, va a entrar la licitación de los Udalecus. Pues bravo por vosotros. Creo que no sois conscientes de lo que estáis haciendo. Y creo que oís, pero no escucháis de verdad. Y creo que las empresas encima tienen miedo a represalias. Os lo voy a decir así. Tal cual. Tal cual. Entonces, poneros las pilas.
tenías un presupuesto con 2 casetas, consensuado con las empresas, hablado con el jefe de urbanismo, todo, con la obra hecha, todo, para cogerlas con un precio mucho menor, que ahora ha ido subiendo el precio, todo hecho. Y no habéis hecho. Y en este caso, desde tu área, no se ha hecho. Y sí considero que ha habido, y tú lo ves como así, un pasotismo y una falta de prioridad absoluta. Y creo que no sabes dónde te mueves. O sea, creo que tienes muy poca información y creo que no sabes cómo van las licitaciones y creo que después de 2 años y medio tendrías que tener otro conocimiento. Es lo que creo. Lo creo yo y lo cree mucha gente, no política. Entonces, si te estamos diciendo una y otra vez pasa esto, pasa esto, pasa esto, bueno, pues explotará, va a explotar por algún sitio. Nosotros traemos aquí, somos representantes de ciudadanos de Sopela que nos hacen llegar su malestar. Y esto es repetitivo, pero te lo digo, el 30 de junio del año pasado, en este pleno se empezó con este proceso. Fíjate dónde estamos y no hay ni casetas, ni licitación, ni conocimiento. Nos excusamos en que Costas ha dicho que va a derribar. Pues pon las casetas. Si sabes, no sabes cuándo, pon las casetas. Cuando venga la licitación, repercute el canon en la licitación, pero pon las casetas porque ya era insalubre estar ahí abajo. Es que sin el derribo de Costas ya era insalubre estar ahí abajo. Ya hubo un problema con la pandemia. No sé a qué estamos esperando. No lo sé de verdad. Y creo realmente que no escucháis a las empresas, porque la percepción que tienen ahora es de total preocupación. De total preocupación. Bueno, de ella, de sus trabajadores y de los usuarios que están ahí ahora mismo. Y de la gente en colación que hacemos uso de esas instalaciones. Entonces, no sé si no queréis ver la realidad o pensáis que es una crítica política como tal y no es una crítica política como tal. Es la atención al pueblo. Eder. Bueno, ya he dicho que, bueno, no sé si se lo he dicho, las anteriores autorizaciones se firman el 14 de junio de 2022. Un año pasó. Si era tan fácil, ¿por qué no licitasteis o comprasteis esas casetas y se pusieron? Entramos en el 2023 y se nos dice, bueno, hay puestos unos módulos que se está pagando desde el ayuntamiento, se nos dice que eso lo tendrían que pagar las escuelas y se comenta el tema de los módulos, adquirir unos mejores y demás. Y se nos dice que tiene que ir en las autorizaciones. Pero bueno, el y tú más, es que no es un y tú más, es comparar situaciones, sí, claro. Hace 4 años, es que ahora parece que entendemos que es una situación compleja y difícil para las escuelas. Y por eso nos reunimos con ellas y les damos información, pues en cuanto la tenemos. Pero hace 4 años la situación era muy parecida. Bueno, la situación en cuanto a tiempos eran parecidas. Lo que pasa es que se recibieron las bases en octubre y se tardó bastante más en pedirlas. El 31 de marzo se publicaron estas licitaciones. Esta vez el procedimiento puede ser algo diferente, los plazos pueden ser algo menores, pero similares, y lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. ¿Qué hay pasotismo? Bueno, será tu opinión. Yo creo que nos hemos reunido bastante, se ha escuchado a las escuelas en los contenedores y en otros, y ayer también se tuvo en cuenta alguna aportación, se va a estudiar técnicamente, y repito, técnicamente, bueno, tú a veces lanzas muchas ideas que, bueno, como muy sencillas, pero es que yo creo que ya sabes que hay muchas cosas que igual pueden parecer sencillas y luego no lo son tanto y no se pueden llevar a cabo. Si no, vuelvo a repetir, si era tan sencillo el tema de los módulos, tuvisteis un año. O sea, no sé por qué no se hizo entonces. Y vuelvo a decir, de pasotismo nada. Pero bueno, es que recaso. Unai, sé que no tengo intervención, pero me gustaría dar una información. Solo un pequeño detalle, nada más. Te pediría que fueses
tremendamente Una frase. resumida, porque luego yo como Bai. grupo municipal Bai, de H. Bildu, que es el último de la fila, por ser el más votado, quiero hacer un ruego. vale. Me gustaría contestarte a lo que has dicho porque ¿sabes cuál es la diferencia entre hace 4 años y ahora? ¿Tú te acuerdas? Porque igual tú no has vivido una pandemia donde se paralizó todas las autorizaciones. Entonces, eso que tú alegas tanto a los técnicos, les puedes preguntar. ¿Por qué se retrasó? ¿Y por qué se retrasaron las casetas? Porque antes de poner las casetas había que cometer una obra que se hizo la obra. Igual no tienes conocimiento. Bien, pues el ruego, y es algo que también comentaré en Junta de Portavoces. Vale, esta parte del Pleno es parte de información, impulso y control, y el control es el control al equipo de gobierno, y es legítimo, es lícito y es necesario, ¿no? Es necesario y es obligatorio, ¿no? Porque un equipo de gobierno tiene que tener control. Pero han sido 12 preguntas y con exposiciones muy extensas. Sí me gustaría hacer un debate en Junta de Portavoces sobre la necesidad de utilizar más las comisiones informativas. Ya sabemos que no es pública, que no hay una grabación que luego se pueda transmitir a la ciudadanía, pero si el Pleno ha tenido 6, 7, 8 puntos, ha habido 12 preguntas, 12 ruegos que han sido casi más largos que las intervenciones del Pleno. Es una reflexión que aporto al Pleno, que aportamos en este Pleno, y sí me gustaría hacer esa reflexión en Junta de Gobierno. Perdón, en Junta de Portavoces. Vale, Pues tengo otro punto más. pues me ratifico entonces en mi Sí, reflexión. tengo un punto más. Me parece que además ayuda a recalcar todavía más esta situación. Vale, Aurrera. Vale. Como la mayoría de las preguntas que se traen aquí no tenemos la información o no se nos da en las comisiones o no se nos ha contestado por escrito, por eso las traemos aquí. Eso es, si tendríamos toda la información de baños, de Summer Camp, de licitaciones, de tal, pues entonces no las traeríamos aquí. O preguntas que se han hecho hace 2 plenos y no se nos han contestado por temas de seguridad, tal. Entonces seguiremos trayendo hasta que se nos conteste a todo. Eso por un parte. Y ya la última intervención que tengo es, sí que nos llama la atención, en el pleno del mes, no sé si decir octubre o noviembre, se le solicita a la alcaldesa que antes de trasladar la oferta de las instalaciones de donde está actualmente la policía local para Bearguincha, se haga una encuesta popular, sabiendo los Opelostarras, pues para qué quieren esos usos. Nos sorprende saber que la alcaldesa nos contestó que sí, que por supuesto se iba a hacer. No se ha hecho esa encuesta, pero sí nos hemos enterado externamente que el equipo de gobierno ha ofrecido esos locales para Bearguincha ya oficialmente. Entonces estamos un poco sorprendidos porque no se nos dice nada. Claro, no podemos decir nada en una comisión que no tenemos conocimiento. Eso, punto número 1. Nos parece gravísimo que no se dé esa información en la comisión. Punto número 2. Y punto número 3. Si la alcaldesa aquí en pleno ha dicho que por supuesto se va a hacer esa participación ciudadana y ahora no se ha hecho y se ha ofrecido ese local, queremos saber toda la información que hay al respecto. Y en el momento que se nos dé toda la información que solicitamos en las comisiones pertinentes con exactitud, pues entonces dejaremos de traer cosas al pleno. Ese es el problema que pasa, Unai. No estoy de acuerdo en que en las comisiones no se da información. Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante en dar todo tipo de información sobre diferentes temas. Y en cuanto a Bearguincha, es un proceso que está en marcha. Mañana hay una presentación, espero que asistáis, del plan estratégico de Bearguincha. Es un tema que tenemos que traer directamente al ayuntamiento y un tema que debatiremos. Y eso tengo que decir. He dado información en Junta de Portavoces sobre los diferentes movimientos en cuanto a locales municipales, concretamente a Doctor Landa y a Bearguincha, y seguiremos haciendo partícipes de esa información. Y como he dicho, el tema de Bearguincha
Belarguintza, tanto del plan estratégico, el plan de acción, el presupuesto, las aportaciones, etcétera, competencias de Belarguintza, se va a debatir en el propio ayuntamiento. Hori horrela da. Réplica. Bueno, que se traiga a debatir al ayuntamiento cuando nos ha hecho una participación ciudadana y nos trasladan de otros ayuntamientos que Sopela ya ha ofrecido local, pues bueno, me parece un poco, pues no sé decirte cómo llamarlo. Y en segundo lugar, pues a lo mejor si me tengo que poner a mirar todas las preguntas que se han hecho en las comisiones y no se han contestado, a lo mejor te sorprendería. Y nos han dicho que nos van a contestar por escrito y han pasado los meses y nos han contestado y nos han traído aquí ni la mitad. Entonces, igual si visionamos las comisiones, nos damos cuenta. Y encima es que lo he comentado hace, no sé si en el pleno pasado o en el anterior, hay en comisiones que da gusto y se da toda la información y hay en otras que brilla por su ausencia la información. No sé en este momento, ya te trasladaré, y el trasladar no sé si van a ser 6 meses, pero te puedo decir de preguntas de hace 2 años, o de pregunta de hace 1 año, o de pregunta de hace 2 comisiones. Entonces, como nosotros sí que lo tenemos y se pueden visionar porque están grabadas, pues las respuestas que hemos obtenido. Entonces, claro, si la manera de obtener las respuestas es traerlo a pleno, lo vamos a seguir trayendo a pleno. En el momento que recibamos todas las respuestas, y eso no quiere decir que se nos conteste en la misma comisión, que entendemos que hay muchas cosas que no se tiene la información, tal, pero por lo menos antes del siguiente pleno sí, y hay muchas cosas que no está pasando. Entonces lo seguiremos trayendo. Vuelvo a decir, estamos haciendo y hemos hecho desde principios de la legislatura porque creemos que ese es el foro y eso es lo que se tiene que hacer. Dar información extensa en comisiones, creo que se está haciendo así, como responsable del equipo de gobierno, y seguiremos así. Hay una frase que dijo Gurúsmi alguna vez, alguna crítica que recibió, que decía que el equipo de gobierno tiene que recibir críticas y tenerlas en cuenta y si tenemos que hacer más esfuerzo por dar más información y más concreta, la vamos a hacer. Pero que este equipo de gobierno está siendo modélico en dar información, creemos que sí. Y a la vista está la modificación del ROM que se ha realizado, etcétera. ¿Vale? ¿Era la última pregunta? Vale, pues segundo. Honekin batera bukatzen dugu osoko bilkura. Vuelvo a recordar el robo que he realizado, lo comentaremos también en portavoces. Y dicho esto, pasamos directamente al turno de ruegos y preguntas de la ciudadanía.